Bienvenidos a nuestra reunión nocturna. Soy Shade. Tengo curiosidad. ¿Desde qué ciudad nos están acompañando y qué hora es por allá? Déjenlo en los comentarios y prepárense. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales, pero después de lo que ocurrió el 21 de marzo del año pasado, mi cabeza nunca volvió a ser la misma. Ese día está grabado en mi memoria como una herida que nunca cicatriza bien. Todavía me sorprendo reviviendo cada detalle cuando escucho pasos en algún pasillo vacío o cuando veo a alguien demasiado quieto en medio de la calle. Siempre fui escéptica, hasta que algo me hizo replantearlo todo. Trabajo en restauración de documentos históricos y, por ironía, fue precisamente este trabajo el que abrió esa puerta. Estaba en Oaxaca por las celebraciones del aniversario de Benito Juárez. Me habían contratado para restaurar unos archivos antiguos en el acervo de la biblioteca Fray Francisco de Burgoa. Nada del otro mundo, solo otro lote de papel enmohecido del siglo XIX que nadie se tomaba la molestia de mirar con cuidado. Pero, entre libros rasgados y actas corroídas por el tiempo, encontré una caja pequeña, envuelta en tela de lino. Dentro había páginas sueltas, algunas casi ilegibles. Solo pude identificar partes gracias a la caligrafía de la época y unas anotaciones al margen, que parecían hechas por alguien que observaba y no escribía el original. Estas anotaciones hablaban de una procesión, no una de las muchas procesiones religiosas comunes allí, sino algo diferente. La palabra más repetida era silencio, no en el sentido simbólico, sino como regla absoluta. Según los documentos, dicha procesión ocurría siempre el mismo día por la noche y desde la época de Juárez, tal vez antes. Comenzaba frente a una capilla que ya ni existe, cerca de la antigua zona del exilio. Marchaban sin hablar, sin cantar, sin ninguna música. Lo más extraño era la última línea en una de las hojas. Ellos solo necesitan cuerpos nuevos para continuar. En ese momento me reí. Pensé que era alguna fábula escrita por algún fanático de la época. La idea de recrear esta procesión surgió después, cuando un amigo de la universidad supo del descubrimiento y sugirió que filmáramos algo para un documental local. Nada muy elaborado, solo una escenificación para mostrar cómo serían los rituales olvidados de la historia. Se suponía que sería simbólico, una reconstrucción fiel, usando extras y vestuarios de época. Programé todo para el final de 1909, la tarde del día 21, para coincidir con el horario en que los textos decían que la marcha comenzaba. Reunimos un grupo pequeño, unas 10 personas entre alumnos y voluntarios. Vestí a todos con ropas sencillas y mantos negros, tal como los documentos sugerían. Las instrucciones eran claras. Nadie podía decir nada durante la caminata, solo andar. Comenzamos alrededor de las 6:30. El sol aún no se había ocultado, pero las calles estaban más vacías debido a las festividades. Fuimos a un tramo antiguo de la ciudad, una calle empedrada que pasaba detrás de unas construcciones abandonadas. Lugar ideal para este tipo de grabación. Pero en cuanto se dio el primer paso y el silencio se instaló entre nosotros, algo cambió. No fue imaginación. La temperatura bajó bruscamente. Los sonidos de la ciudad desaparecieron. Sin risas, sin coches, ni siquiera el ruido del viento. Parecía que estábamos caminando dentro de una burbuja, donde solo existía el sonido de nuestros pasos. Y hasta estos parecían amortiguados, como si el suelo estuviera absorbiendo el sonido. La caminata siguió por unos 5 minutos, sin nada muy extraño, excepto ese silencio raro que parecía pesar en el aire. Pero después comencé a notar algo extraño en los extras. Primero, pensé que era cansancio o incomodidad, porque la ropa no era muy práctica, pero luego me di cuenta de que era otra cosa.
Los rostros estaban demasiado tensos, las miradas vidriosas. Parecían estar en trance como si ya no estuvieran realmente allí. Llamé la atención de uno de los alumnos con quien había acordado un gesto en caso de que alguien necesitara parar, pero ni siquiera parpadeó. Continuó caminando, mirando al frente. Intenté acercarme a él, pero se volvió hacia mí con una expresión que no era suya. En serio, era como si estuviera siendo controlado por otra persona. Aquello me dio un escalofrío en el estómago, pero aún intenté racionalizar. Tal vez era el ambiente de la escenificación, tal vez se había emocionado demasiado con el papel. Pero cuando miré hacia atrás y vi al resto del grupo, era igual. Nadie intercambiaba miradas, nadie parpadeaba. Era como si todos hubieran entrado en modo automático. Fue entonces cuando noté otra cosa. Algunas de esas personas no las reconocía. Lo juro por todo, había rostros allí que no eran de los voluntarios que convoqué. Rostros que parecían antiguos. Piel pálida, ojos hundidos, movimientos rígidos. Personas que no estaban allí cuando comenzamos. Empecé a caminar más despacio, tratando de procesar. Contaba mentalmente. Habíamos comenzado con 10 personas, ahora había al menos 15. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero hablar, gritar o pedir ayuda ni siquiera me pasó por la cabeza de inmediato, porque el propio aire parecía impedírmelo, como si estuviera atrapado en mi pecho. Cuando intenté romper el silencio y llamar a alguien, mi voz simplemente no salió. La garganta ardía, los músculos de la boca se movían, pero no salía nada. Ningún sonido, como si mi voz hubiera sido arrancada. Intenté gritar de nuevo, nada. Corrí hasta uno de los nuevos que estaban marchando entre nosotros y toqué su hombro. Se detuvo. Lentamente giró el rostro. No era solo la apariencia lo que era antiguo. Había algo mal con ese cuerpo. El rostro era rígido como cera derretida. Los ojos opacos, muertos. Pero me miró como si me estuviera reconociendo y sonrió, una sonrisa pequeña, torcida, sin alegría alguna. Salí caminando más rápido, medio tropezando. Fui hasta el inicio de la fila, buscando a cualquiera de los que había convocado. Finalmente encontré a Clara, una de las chicas del equipo de sonido, pero su rostro estaba completamente transformado. No era solo la expresión, era como si el propio rostro hubiera cambiado. La barbilla estaba más larga, los ojos diferentes, pero sabía que era ella. La ropa era suya, la posición era la suya. Intenté jalar su brazo, no reaccionaba. Los pasos continuaban, uno tras otro, como si hubieran estado marchando durante años. Comencé a preguntarme si era eso mismo, si esas personas que entraron allí, en nuestro grupo, estaban tomando el lugar de los que yo conocía. Intercambios silenciosos, sin que nadie se diera cuenta. Intenté huir. Juro que lo intenté, pero la calle donde estábamos parecía diferente. Doblamos por un callejón que en mi mente llevaba directo al centro histórico, pero no llevaba a ningún lugar. Solo había más empedrado, más casas viejas, más oscuridad. Comencé a correr de verdad, pero los sonidos aún no volvían, ni mis pasos hacían ruido. Era como estar en una pesadilla donde todo parecía real, pero las reglas normales no se aplicaban. Cuando me giré para mirar al grupo, ya estaban lejos, pero aún caminando. La procesión continuaba, en silencio absoluto, y había más personas ahora, muchas más. Lo más extraño es que, cuanto más intentaba alejarme, más me sentía atrapada allí. Las calles no terminaban. Era como caminar en círculos dentro de un laberinto que cambiaba de forma todo el tiempo. No había sonido, pero tampoco había salida.
Vi una puerta entreabierta en una de las casas antiguas y entré corriendo, pensando que sería buena idea esconderme allí por un tiempo. La casa estaba completamente vacía por dentro, pero con un fuerte olor a incienso y madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado todo con uñas. En algunas partes se podían ver palabras rayadas, nombres, fechas, frases cortadas por la mitad. Todo escrito de forma frenética, como si quien escribió hubiera sido interrumpido. Mientras intentaba entender dónde estaba, vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra pasó del otro lado de la sala. Se me heló la sangre. No tenía sentido. Estaba segura de que la casa estaba vacía, pero la presencia era nítida. No se podía ver el rostro, solo la forma. Una figura alta, delgada, envuelta en tela negra, como los de la procesión, solo que este no caminaba como los otros. Se arrastraba como si tuviera dificultad para mantener su propio peso. Cuando intentó atravesar la sala, vi que los pies no tocaban el suelo. Quedaban suspendidos a 1 o 2 dedos de distancia. Aquello me quitó cualquier deseo de permanecer escondida allí. Salí corriendo de nuevo a la calle, con la esperanza de encontrar algún alma viva. Afuera, la procesión ya había doblado la esquina, pero algo llamó mi atención. Una de las personas que yo estaba segura que era una de las sustituidas, ahora caminaba sola en la otra acera. Era Clara, la verdadera. Tenía el rostro cubierto de sangre, la ropa rasgada, parecía perdida. Corrí hacia ella. Cuando me acerqué, simplemente cayó en mis brazos como si hubiera sido empujada de una pesadilla de vuelta a la realidad. Estaba temblando tanto que apenas podía hablar. Lo único que dijo fue: "Me usaron, pero no me atraparon por completo". Me quedé allí, tratando de entender lo que significaba aquello, mientras ella lloraba. La procesión ya había desaparecido, pero el silencio continuaba, como si aún estuviera allí. La policía no creyó nada. Dijeron que era histeria colectiva, que nos habíamos perdido y que la gente volvió sola porque se desencontraron. Pero sé lo que vi. Sé a quienes llevé conmigo ese día, y sé que no todos regresaron. Algunos solo reaparecieron horas después, pero algo en ellos no estaba bien. Comenzaron a actuar diferente, a hablar raro, hasta los ojos parecían otros. Y otros, bueno, nunca más fueron encontrados. Las familias presentaron denuncias, pero todo quedó como un caso de desaparición común. Solo que yo vi, yo sentí. Esos cuerpos que volvieron ya no eran de ellos, eran solo envolturas. Volví a la biblioteca algunas semanas después. La caja con los documentos que comencé a restaurar había desaparecido. Pregunté. Nadie supo responderme. Fui al lugar donde estaba guardada y en su lugar solo había una vela quemada y un papel con la misma frase escrita a mano. Ellos solo necesitan cuerpos nuevos. Desde entonces, nunca más pude dormir bien. Vivo con miedo de ver uno de esos rostros de nuevo, principalmente cuando me cruzo con alguien en la calle que camina demasiado despacio, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, cuando el aire a mi alrededor parece detenerse por un segundo, porque creo que ellos aún están marchando, y tal vez en algún lugar estén buscando el próximo cuerpo. Intenté seguir con la vida, pero cualquier ruido que recordara campanas o pasos pesados hacía que mi corazón se acelerara. Una vez, escuché un cortejo real pasando por la calle y casi me desmayé en medio de la acera. Me quedé quieta, sin poder moverme, esperando que alguien de ese grupo se girara y me mirara fijamente como aquel hombre en la procesión lo hizo. Pero era solo una procesión normal, con música y voces. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la diferencia principal era esa. La música, el sonido, aquel silencio antinatural de la otra vez era lo que marcaba el verdadero ritual.
Aquel silencio tenía hambre. No sé explicarlo. Como si se alimentara de las personas, de su presencia, de sus voces. Comencé a tener pesadillas frecuentes. Despertaba en medio de la noche pensando que alguien estaba caminando en círculos dentro de mi habitación. Los pasos nunca hacían ruido, pero la presencia era clara. Siempre despertaba en el mismo punto del sueño, atrapada dentro de la procesión de nuevo, pero esta vez sin rostro. Miraba a los demás y nadie me reconocía. Era como si me hubiera convertido en una de las figuras antiguas, condenada a marchar para siempre. Hubo un día en que desperté en el suelo, en la puerta de casa, vistiendo la misma ropa que usé el día del documental. No recordaba haber salido. Las cámaras de seguridad mostraron que abrí la puerta a las 3:17 de la mañana y caminé hacia afuera, sin ningún sonido, ninguno. No conté esto a casi nadie, solo lo comparto aquí porque sé que algunas personas pueden entender lo que estoy diciendo. Esto no fue una alucinación, no fue estrés. Alguien o algo tomó control de parte de aquel grupo. Y ellos siguen por ahí, escondidos entre las multitudes, esperando esas fechas conmemorativas, esos momentos donde el velo entre las cosas parece volverse más delgado. Ya intenté salir de la ciudad, pensé que tal vez fuera algo local. Me fui a otro estado, me mantuve lejos en las próximas fechas, pero las visiones continuaron. Y en una de esas pesadillas vi a Clara de nuevo. Ella estaba marchando ahora, sola, pero aún con el mismo rostro de desesperación, como si estuviera luchando para no ser llevada del todo. Desde entonces, comencé a notar algunas fechas específicas. Cada 21 de marzo, fecha del nacimiento de Benito Juárez, siempre hay un movimiento diferente en los archivos. Personas piden documentos extraños, listas de nombres, mapas antiguos de las calles de la ciudad. Nadie sabe quiénes son. Solo dicen que son investigadores, pero nunca dejan nombre, nunca dejan contacto. Una vez seguí a uno de ellos hasta la salida y simplemente desapareció. Dobló la esquina y ya no estaba allí. Corrí hasta allá y solo encontré en el suelo una de esas velas negras iguales a las que vi en aquella casa. Desde entonces evito entrar sola en los archivos cerca de esas fechas. Siento que hay algo en estas calles que no fue borrado por el tiempo, algo que se mantuvo vivo dentro de la ciudad. Las procesiones comunes, las fiestas, todo eso encubre otra cosa mucho más antigua, más silenciosa, una tradición secreta, como aquellos papeles antiguos indicaban. Solo que no se quedó en el papel, todavía existe, todavía camina entre nosotros. Todavía ocupa cuerpos, y no hay forma de saber quién fue tocado por esto, hasta que ya es demasiado tarde. Si algún día alguien te invita a participar en una procesión histórica, principalmente si es sin música, sin cantos, sin ninguna explicación muy clara, no vayas. No importa cuánto insistan, no vayas. Al año siguiente hice todo lo posible para ignorar la fecha. Apagué el celular, no fui al trabajo, viajé lejos con una amiga que no sabía nada. Pensé que si evitaba todo lo relacionado, podría pasar ilesa. Y hasta parecía que iba a funcionar. Pero aquella noche, mientras tomábamos vino en el porche de la posada, todo quedó en silencio. Ningún sonido de coche, de grillo, de viento. Fue una pausa tan seca que la risa de mi amiga murió en el aire. Me levanté despacio y miré hacia el camino de piedras que llevaba a la carretera. Allí estaban ellos, caminando, de la misma manera, sin sonido, como si el suelo ni existiera. Y lo juro, uno de ellos giró el rostro y me vio, incluso a kilómetros de distancia. Nos quedamos quietas, mi amiga y yo, sin poder movernos. Ella no veía nada. Me preguntaba por qué estaba pálida, por qué mis manos temblaban, pero yo sabía.
Me habían encontrado de nuevo. Ellos no necesitan la ciudad, no necesitan el evento, solo necesitan recordar. Y ahora, creo que me recordaron a mí. Regresé a casa al día siguiente, con el estómago revuelto. Tiré los documentos, borré todo de la computadora, abandoné el proyecto. Pero hasta hoy, a veces, despierto en medio de la noche y creo que hay alguien parado en el pasillo, siempre de la misma manera. Cuerpo inmóvil, rostro cubierto, como esperando una señal para seguir caminando. Intenté consultar a gente que entiende de estas cosas. Hablaron de posesión, de rituales antiguos, de espíritus errantes. Nada tuvo sentido, nada ayudó. Me dijeron que algunas tradiciones nunca mueren de verdad, solo cambian de forma, y que ciertos rituales se alimentan de la memoria de las personas. Si recuerdas, alimentas. Si atestiguas, ya estás dentro. No sé si es verdad, pero yo recuerdo, y no puedo dejar de recordar. Intento no pensar, intento no contar, pero de alguna manera este relato me pareció inevitable, como si fuera más fuerte que yo, como si alguien quisiera que fuera escrito. Ya intenté racionalizar todo, pero no hay manera. Las fechas coinciden. Los nombres que estaban en los documentos desaparecidos comenzaron a aparecer en listas de personas desaparecidas del siglo pasado. Vi apellidos repetidos, hasta rostros parecidos. Nadie parece notarlo, pero yo lo veo. En los mercados, en las calles, en las misas. Personas que no deberían estar allí, pero están. Caminando despacio, en silencio, siempre en línea recta, como si tuvieran un destino marcado. El mismo tipo de mirada vacía. Y cuando miro demasiado, ellos desvían los ojos. Pero ya es tarde. Ya los vi. Ellos saben que los vi. Y eso es todo. No tengo conclusión. No tengo respuesta. Solo sé que todo se detuvo de repente, como comenzó. La procesión desapareció de nuevo. Nadie más habló de eso. Los archivos desaparecieron. Clara desapareció. Y yo sigo aquí, esperando alguna pista, algún regreso. Pero nada. Solo un silencio que va creciendo cada vez más, principalmente en fechas como hoy. Y cada vez que camino por la calle y siento que los sonidos del mundo disminuyen, mi cuerpo entero se paraliza. Porque a veces lo que viene no hace ruido, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Siempre tuve mis reservas con relatos que involucraban lo sobrenatural, aunque llevo años estudiando culturas y creencias. Siempre miré todo de forma analítica, tratando de entender el contexto, el simbolismo, el papel social de los rituales. Pero hay un límite para lo que se puede explicar con teoría. Y creo que llegué a ese límite el año pasado, cuando viajé sola a un pequeño pueblo en el interior de México, medio aislado entre montañas. Fui allí con la intención de documentar los altares del Día de Muertos. Sabía que en aquella región aún mantenían tradiciones antiguas y eso me interesaba mucho. El lugar ni siquiera aparecía en Google Maps con un nombre correcto. Llegué allí por recomendación de una profesora que conocía a una señora de la comunidad. La recepción fue hasta cálida, pero sentí cierta incomodidad en la gente cuando dije que venía a observar los rituales. No llegaron a ser hostiles, pero tenían esa manera algo contenida, ¿sabes? Como si siempre estuvieran midiendo lo que podían o no decir. Me instalaron en una casa sencilla, en lo alto de una cuesta, que quedaba alejada del centro del pueblo. La vista era bonita. Se podían ver las casas pequeñas con sus techos rojos y las calles de tierra que serpenteaban por el valle. No había señal de celular y el internet apenas funcionaba. Aún así, pensé que sería bueno desconectarme un poco. Pasé la primera tarde solo caminando por el pueblo y tomando fotos de los preparativos.
flores de cempasúchil, papel picado, calaveras de azúcar. Todo muy bonito, pero nada que no hubiera visto ya en otras ciudades. Al final del día, fui invitada por un grupo de mujeres mayores a ayudar en el montaje de un altar colectivo que harían en la capilla antigua. Era un lugar muy sencillo, de piedra, sin bancas, solo con unas imágenes antiguas y velas. Me dieron unas velas, unas flores y unas tiras de papel donde debía escribir nombres. Pregunté si eran nombres de mis familiares o personas que conocí. Ellas dijeron que no, que era tradición en ese altar específico colocar nombres que aparecen en nuestros sueños o que vienen a la mente de repente. Como ningún nombre me vino, ellas me entregaron una lista ya preparada con unos papeles ya escritos. Tenían nombres de hombres y mujeres que nunca había escuchado. Eran nombres comunes, nada extraño. Ismael, Teresa, Damián, Luisa, unos 10 nombres. Me pareció curioso, pero seguí lo que pidieron. Monté el altar con todo y dejé los nombres, junto a las velas. No cuestioné mucho. Quería respetar la costumbre. Volví a mi casa al comienzo de la noche, ya oscureciendo. La calle estaba desierta y solo se podía oír el ruido de insectos y unos perros ladrando a lo lejos. Estaba cansada, así que ni siquiera cené bien. Tomé una ducha fría, porque no había calentador, y me fui a acostar. Todavía me quedé un rato mirando el techo, pensando en aquellas mujeres y en la forma algo mecánica con que entregaron los nombres. Hubo una de ellas en especial que me miró por mucho tiempo mientras yo colocaba los nombres en el altar. Su mirada era extraña, como si quisiera decirme algo, pero no tuviera permiso. Dormí mal. Tuve la sensación de que había ruido en la casa toda la noche. Nada claro, nada obvio, solo esa impresión de que alguien caminaba de una habitación a otra muy despacio, como si estuviera buscando algo. Al principio pensé que era paranoia mía, por estar en un lugar desconocido, sin señal, aislada. Pero a las 3 de la mañana, desperté con un golpe seco en la puerta de entrada. No fue fuerte, pero fue suficiente para ponerme la piel de gallina en el acto. Me quedé inmóvil en la cama, tratando de escuchar si venía algo más. Unos segundos después, otro golpe. Y entonces vino lo que me hizo levantar el cuerpo. Una voz susurrando mi nombre. No era alguien gritando o tratando de asustarme. Era calmado, bajo, y dijo mi nombre como si me hubiera reconocido. Eso me paralizó, porque yo no conocía a nadie allí que supiera mi nombre completo, y fue exactamente así como me llamaron. No fue solo señorita o muchacha, fue mi nombre entero. Me quedé sentada en la cama por algunos minutos, con el corazón latiendo fuerte, tratando de decidir si debía levantarme y mirar por la ventana o simplemente esconderme bajo la cobija como una niña. La casa tenía ventanas pequeñas y una puerta de madera simple, sin cerradura interna. Solo un pestillo medio flojo. Me levanté despacio y fui hasta la sala, sosteniendo el celular como si eso fuera a protegerme de algo. Cuando llegué cerca de la puerta traté de escuchar, pero solo había silencio. Aseguré el pestillo y volví al cuarto. Antes de acostarme, eché un vistazo por la rendija de la ventana. No vi a nadie, solo la calle vacía y la luz débil de la luna. Me convencí de que debía haber sido alguna broma de mal gusto o tal vez hasta un sueño, y me forcé a dormir de nuevo. Desperté con el sol ya alto y una sensación extraña de que no estaba sola. La casa tenía un olor raro, como de flores, marchitas mezclado con vela apagada. No era el olor del día anterior. Fui hasta la sala, y allí, encima de la mesa donde había dejado mis cuadernos y cámara, había un papel nuevo. Era igual a los papeles que usé en el altar, solo que este tenía un nombre diferente: Marta Juárez. Y abajo, una fecha de nacimiento y una fecha de fallecimiento, 1951-1983. Se me puso la piel de gallina en el acto,
No había traído ese papel conmigo, y nadie más tenía la llave de la casa. Salí corriendo, fui hasta la casa de la señora que me hospedó y pregunté si alguien había entrado. Ella dijo que no, que nadie tocaba las cosas de los demás allí. Insistí, mostré el papel, y ella palideció cuando vio el nombre. Dijo que era de su hermana, muerta en un accidente, y preguntó quién me había dado aquello. Respondí que apareció solo. La mujer no dijo nada más. Solo me dijo que no tocara el altar de nuevo y que volviera a mi casa. Pensé que era mejor obedecer. Volví, medio desorientada. Cerré todo con llave, cerré las ventanas. No quería saber nada más. Pero entonces, a media tarde, mientras organizaba mis anotaciones, oí pasos en el porche. Pensé que era la señora viniendo a hablar conmigo, pero cuando miré por la ventana vi a una mujer parada, de espaldas con un vestido antiguo, como de los años 80. El cabello recogido, los hombros caídos. Me quedé observando, sin entender. Ella no se movía. Fui hasta la puerta y pregunté si podía ayudarla. Nada. Cuando abrí la puerta ya no estaba allí. Miré hacia la calle, hacia los lados de la casa. Nadie. Era imposible que hubiera salido de allí tan rápido sin hacer ruido. Cerré la puerta con fuerza. Ya estaba pasando del punto de pensar que era coincidencia. Me senté en el suelo de la sala, con la sensación de que estaba siendo observada. Y fue entonces cuando noté otra cosa. Los nombres de los papeles del altar estaban en mi casa, uno por uno, esparcidos en lugares diferentes. Uno en mi cuaderno, otro en el estante de la cocina, uno pegado al refrigerador con un imán, cada uno con fechas, todos muertos. Un escalofrío me recorrió entera. Yo no había traído esos papeles. Había dejado todo en el altar, y aún así, allí estaban. Tomé el celular para registrarlo, pero la cámara no funcionaba. Pantalla negra, ni siquiera encendía. Solo la linterna se prendía. Volví al cuarto con miedo real de salir de allí y encontrar a alguien esperándome en la sala. Fue entonces cuando oí la puerta de entrada abrirse. No golpeó, no hizo ruido fuerte, solo ese sonido seco de madera siendo empujada despacio. Se congeló todo dentro de mí. Esperé un grito, una voz, un paso, pero no vino nada, solo un silencio pesado. Esperé minutos, y entonces el olor a vela derretida lo invadió todo. Sentí el aire cambiar, como si el ambiente se volviera más denso, más pesado. Me quedé en la cama, mirando hacia la puerta del cuarto. No podía levantarme, no podía hablar. El tiempo parecía detenido, hasta que una sombra pasó por el hueco de la puerta. Muy despacio, alta, delgada, sin rostro, solo la silueta. Se detuvo allí, y luego desapareció como si se hubiera evaporado. No pude dormir aquella noche. Me quedé con la luz encendida, esperando que saliera el sol, escuchando cada crujido de la madera de la casa como si fuera el comienzo de algo peor. Cuando finalmente amaneció, salí lo más temprano que pude. Caminé hasta el altar de la plaza para ver si alguien más había sentido o visto algo extraño, pero todo estaba como antes. Los altares aún montados, las flores aún vivas, los nombres todos allí, excepto los que aparecieron en mi casa. Aquellos habían desaparecido por completo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez el altar había sido una invitación, o peor, un permiso, y yo lo acepté sin saberlo. Volví a casa, tratando de encontrar una explicación racional. Pensé que alguien podría estar gastándome una broma, pero el pueblo era pequeño, la gente era discreta, sencilla, y nada de lo que ocurrió parecía haber sido hecho por manos humanas. Traté de concentrarme en mi trabajo, hacer algunas anotaciones, pero no podía concentrarme. A cada rato veía sombras pasando por las ventanas, incluso con la luz del día.
comencé a oír susurros muy bajos que venían de diferentes rincones de la casa. No se podían entender las palabras. Parecían oraciones antiguas, ahogadas, como si vinieran de debajo de la tierra. Al final de la tarde, me fijé en un detalle que me heló. En el marco de la foto del altar que había montado, había una marca nueva, como si una mano sucia de tierra hubiera sostenido el borde. Y no era mía. Recuerdo bien haberlo limpiado. Cuando toqué la madera, la sentí húmeda, como si alguien acabara de tocarla. Fui hasta el baño a lavarme las manos y el agua salió oscura con olor a hierro. No era óxido, era un olor que reconocí al instante. Sangre. Dejé el grifo abierto y salí. No iba a quedarme esperando otra señal. Fui a la casa de la señora nuevamente, dije que necesitaba irme. Ella no pareció sorprendida, solo dijo, esas cosas eligen a quien va a ver. Y añadió, pusiste los nombres, ahora ellos saben que los llamaste. No entendí si me estaba culpando o advirtiendo. Solo sé que volví corriendo, metí mis cosas en la mochila y me preparé para salir esa misma noche. Pero antes de poder cerrar la mochila, se fue la luz. Todo oscuro. El único sonido era el tic-tac de mi reloj y un crujido que venía de la sala, como si alguien estuviera caminando sobre el piso con mucho cuidado. Tomé la linterna y fui despacio hasta la sala. Cuando la luz pasó por la pared del fondo, casi dejé caer todo. Había una sombra allí. No era de mueble, ni de cosa colgada. Era una persona parada en la esquina, mirándome directamente. El rostro era el mismo de la mujer que vi en el porche, la Marta. No se movía, solo miraba. Y fue en ese momento cuando sentí algo pasando por mí. Un viento frío, un olor a flores muertas y un dolor fuerte en el pecho, como si mi corazón se hubiera congelado por un segundo. Grité, me desmayé. Solo desperté horas después, en el suelo de la sala, sola, con la casa en silencio. Desperté, con la garganta seca y la cabeza pesada, como si me hubiera desmayado por falta de aire. El lugar aún estaba oscuro, pero la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las rendijas de la ventana. Me levanté tambaleándome, tratando de entender si todo aquello realmente había sucedido o si estaba delirando por estrés o falta de sueño. Pero las señales estaban allí. El altar desmontado, las marcas de mano en las paredes, los papeles esparcidos de nuevo, ahora en lugares aún más improbables, dentro del refrigerador, dentro de mi bota, hasta en la almohada. Era como si cada rincón de la casa hubiera sido marcado por ellos. Como si me recordaran que ya no estaba sola allí. Decidí que necesitaba salir de allí lo antes posible. Sin siquiera tomar café o arreglar nada bien, tomé lo esencial y fui directo a la terminal improvisada del pueblo. Era solo una casita de madera con una banca vieja y un letrero donde anotaban los horarios de los pocos autobuses. Pero cuando llegué allí, un hombre sentado me miró con una expresión que me paralizó. Dijo, «Tú eres la muchacha del altar, ¿verdad?» No respondí, solo moví la cabeza, despacio, y él añadió con un tono extraño, «Ellos están contigo ahora. Va a ser difícil salir». Me senté en la banca sin saber qué hacer. El autobús solo pasaría al final del día. La sensación era que el tiempo se había detenido. Me quedé allí por horas, mirando hacia el monte, hacia el suelo de tierra, hacia el cielo sin nubes, esperando algo que no podía nombrar. Ningún otro pasajero apareció. Solo yo y el hombre, que después de un tiempo se fue sin decir nada más. Cuando el autobús finalmente llegó, entré con prisa. El conductor me miró extraño también, como si ya supiera algo. Me senté al fondo, cerré los ojos e intenté fingir que todo aquello había terminado. Pero incluso con el autobús en movimiento, la sensación de estar siendo observada no pasó.
En cada parada esperaba que alguien subiera con el rostro de Marta, pero nadie subía. Aún así, no me sentía sola. Cuando llegué a casa, en la ciudad, pensé que aquello pasaría, que era algo de aquel lugar, de aquella fecha. Pero en las primeras noches comenzaron los sueños. Sueños con los rostros de los papeles, todos de pie alrededor de mi cama. Nunca decían nada, solo miraban. Y cada vez que despertaba, algo en la casa estaba diferente. Una puerta abierta que yo había cerrado, una vela quemada que no encendí, un papel en el suelo con un nombre nuevo. Nunca supe de dónde venían. Los quemé todos, los rompí, los tiré, pero siempre volvían. Y lo peor, comencé a escuchar voces durante el día también, como si alguien murmurara en mi oído cuando estaba distraída. Comencé a evitar quedarme en casa. Pasaba horas en la calle, en cafés, bibliotecas, centros comerciales, cualquier lugar con gente y movimiento. Pero aún así, de vez en cuando, encontraba papeles en el bolsillo del abrigo, dentro del bolso, en el coche, y todos tenían la misma caligrafía, los mismos nombres. La última vez que esto ocurrió fue hace una semana. Un papel encima de mi cama con un nombre nuevo, mi propio nombre, seguido de una fecha, en blanco. No he podido dormir desde entonces. No sé qué están esperando. Solo sé que no pedí esto. Solo fui allí para observar, documentar, nunca quise llamar a nadie. Hoy, ya hace más de un año desde que volví de aquel pueblo, pero nada ha vuelto a la normalidad. Nunca más monté ningún altar, ni siquiera el tradicional de mi familia. No tengo valor. Cada vez que el Día de Muertos se acerca, comienzo a sentir un peso en el aire, como si el tiempo entre los mundos se volviera más delgado otra vez. Y aunque no haga nada, aunque no encienda ni una sola vela, ellos vuelven. No de la misma forma, ahora es más sutil. Un olor específico que invade mi departamento sin explicación, el sonido de pasos arrastrados de madrugada, una foto antigua caída de la nada. Señales pequeñas pero constantes, como si dijeran, todavía estamos aquí. Ya pensé en buscar ayuda espiritual. Fui tras curanderas, sacerdotes, hasta intenté un centro espiritista. Cada uno dijo algo diferente, pero hubo una mujer que dijo algo que me dejó helada, que yo había aceptado un pacto sin darme cuenta, y que eso no se rompe fácilmente. Dijo que el simple acto de colocar aquellos nombres fue como una firma, que ellos no querían hacerme daño, solo no querían ser olvidados, que ahora yo soy su altar. Eso me destruyó. No sé qué hacer con esta información. Vivo con miedo del día en que alguno de ellos decida llevarse más que mi paz. Es muy difícil explicar esto a la gente. Nadie cree. Piensan que es estrés, que estoy exagerando, que fue un brote psicótico. Pero yo sé lo que vi, sé lo que viví, y tengo miedo real de que un día estos nombres dejen de aparecer y comience a desaparecer gente en mi lugar. Ya perdí amistades, ya me alejé de mi familia. No por elección, sino porque siento que estoy cargando algo que puede pasar a quien esté cerca. Nunca más me involucré con rituales de nada. Cualquier cosa simbólica, religiosa o ancestral me da escalofríos. No quiero jugar más con lo que no entiendo. Lo más aterrador es que nunca tuve respuesta de por qué me eligieron. ¿Por qué me dieron aquellos nombres? ¿Por qué solo yo vi lo que vi? ¿Por qué las fotos cambiaron? ¿Por qué nadie más parece haber sido afectado? Es como si hubiera sido una trampa montada solo para mí. O peor, como si hubiera sido arrastrada hacia un mundo que siempre estuvo allí, pero que nadie quiere ver. Tal vez sea eso. Tal vez algunas personas simplemente pueden ver. Y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. La realidad se quiebra un poco, y el otro lado comienza a filtrarse por las grietas. Hasta hoy, todavía despierto en medio de la noche, sintiendo que hay alguien en la habitación.
No hay ruido, no hay movimiento, solo esa sensación sofocante, como si hubiera algo parado en la oscuridad, solo mirándome. Y la peor parte es que, en el fondo, ya ni siquiera me asusto tanto. Es como si me estuviera acostumbrando, como si ya formaran parte de mi rutina. No sé si esto empeorará o simplemente continuará así por el resto de mi vida. Pero de una cosa estoy segura: aquella noche, en aquel altar, cuando escribí los nombres, algo me respondió. Y desde entonces, nunca volví a ser la misma. Hubo un día, hace unos meses, que casi pensé que todo había terminado. Pasé semanas sin ninguna señal, ningún nombre nuevo, ninguna sensación extraña, ningún sueño. Fue la mejor semana que tuve desde que regresé. Volví a dormir bien, hasta programé un reencuentro con unos amigos. Comencé a creer que tal vez, no sé, hubiera sido un ciclo, algo que pasó. Pero fue ese día, al final de la tarde, mientras me duchaba, que ocurrió algo que me dejó paralizada. El espejo del baño estaba completamente empañado y cuando fui a limpiarlo con la toalla vi mi nombre escrito allí, solo eso, mi nombre. Nítido, como si hubiera sido escrito con el dedo, y nadie más estaba en casa. Tiré la toalla al suelo, me puse cualquier ropa y me fui. Pasé la noche en casa de una compañera de la universidad. No conté nada. Dije que tenía insomnio y necesitaba compañía. Pero yo sabía que no iba a servir de nada huir. Aquello no estaba atado al lugar, estaba atado a mí, y por alguna razón no quiere soltarme. Volví al día siguiente, y todo estaba igual. Ninguna señal de lo que ocurrió, ningún nombre, ningún espejo marcado. Pero mi cuerpo entero estaba tenso, como si algo todavía estuviera al acecho. Desde entonces comencé a escribir todo, a notar cada detalle, cada sueño, cada nombre que aparece. Es la única manera que encontré de tratar de mantener el control. Porque, incluso sin entender, siento que esto aún no ha terminado. Es como si estuviera en una especie de espera por algo que aún no ha llegado. Pero llegará. Y cuando llegue, no sé qué será de mí. Tengo miedo de que ese nombre con la fecha en blanco signifique más de lo que parece. Como si fuera una cuenta regresiva invisible. Si has seguido la historia hasta aquí, solo te pido una cosa: nunca aceptes nombres que no conoces. Nunca escribas nada que alguien te entregue sin entender por qué. No importa lo inofensivo que parezca. No importa si es por educación, curiosidad o respeto. Hay cosas que no quieren ser recordadas, quieren ser llamadas, y una vez que vienen, no se van tan fácilmente. A veces se quedan, a veces se quedan dentro. Doy clases de historia desde hace más de 15 años en la Universidad Estatal, y mi área es precisamente el periodo de la independencia de México. Por eso mismo nunca pensé que fuera a pasar por algo fuera de lo común, algo que me hiciera cuestionar la propia realidad. El día en que todo ocurrió era un miércoles normal, ninguna fecha simbólica, ninguna coincidencia aparente. Estaba en el campus preparando una presentación sobre el grito de Dolores para el siguiente semestre. La primera vez que escuché aquello fue en la sala de proyección del laboratorio de historia. Había reservado el espacio para revisar unos audios antiguos que una alumna mía había conseguido en una biblioteca del interior. Material que ni siquiera estaba catalogado correctamente. Era material en bruto, mal grabado, lleno de ruido. Me puse los audífonos y comencé a escuchar. Se suponía que era una lectura dramatizada de un sermón de Hidalgo, pero en medio de la grabación, de la nada, comenzó un sonido que no tenía ningún sentido. Algo entre un grito ahogado y un lamento de dolor, pero con una entonación que no parecía humana.
Era como si alguien estuviera tratando de imitar el sonido de una multitud desesperada, solo que fallido, quebrado. Se podía sentir el pecho oprimirse al escuchar aquello. Me quité los audífonos de inmediato. Pensé que podía ser algún defecto de la cinta o interferencia. Reproduje de nuevo, saltando al mismo punto. Solo que esta vez ya no estaba allí. El fragmento saltó directamente a la parte final del discurso. Pensé que estaba enloqueciendo. Aplaudí, me reí solo. Necesito dormir, pensé. Pero mientras arreglaba las cosas para salir, escuché ese mismo sonido, sin los audífonos. Viniendo del pasillo, era distante, ahogado, como si alguien estuviera gritando muy lejos dentro de una catedral hueca. Salí de la sala y caminé hasta el final del pasillo, pero no había nadie. Todo apagado. Solo la luz de la salida de emergencia proyectando sombras en las paredes. Cuando volví a mi sala ya estaba algo inquieto. Revisé los archivos de audio nuevamente. Intenté abrir otro. Nada extraño. Pero entonces, en medio de la lectura, comenzó una especie de susurro muy bajo, por detrás de la voz del narrador. Tan bajo que pensé que era cosa de mi cabeza, pero cuanto más prestaba atención, más alto se volvía. Era en español arcaico, enredado, con un acento que no se podía identificar. Pero una palabra se repetía, despierten, varias veces, y aquello no estaba en el texto original. Tengo ese sermón memorizado, he trabajado con él 1000 veces. Aquello simplemente no formaba parte. Lo más extraño fue que, después de eso, todos los audios comenzaron a alterarse. Audios que yo mismo había grabado en clase, con mi voz explicando tal fragmento, comenzaron a presentar ecos. Y no eran ecos normales. Parecía que otra voz se superponía a la mía, repitiendo algunas palabras, distorsionando otras. Siempre en tono de mando, siempre con aquel timbre ronco, grave, que daba la impresión de que venía de debajo de la tierra. La primera vez que noté esto en uno de mis propios archivos, casi tiré la laptop. Cerré la sala con llave, cerré la computadora y me fui sin mirar atrás. En el camino de regreso a casa, juré haber escuchado el mismo grito, aquel de la primera vez, viniendo de dentro de mi coche, incluso con las ventanas cerradas y la radio apagada. Llegué a casa con un dolor de cabeza absurdo, del tipo que no es normal después de un día de trabajo. La cabeza palpitaba, pero no era solo dolor físico, era una presión extraña, como si algo estuviera empujándome por dentro. Fui directo a la ducha, tratando de relajarme, pero ni el agua caliente fue suficiente. Todavía podía escuchar aquel eco extraño dentro de la mente, como si las palabras despierten y grito se hubieran pegado en el fondo del cráneo. Traté de ignorarlo. Hice un café fuerte, me senté en el porche, encendí la radio solo, para tener un ruido constante, cualquier cosa que ayudara a callar aquel sonido. Pero no sirvió. En el fondo de la transmisión, entre canciones y comerciales, parecía que el mismo grito se infiltraba, disfrazado de interferencia. Demasiado alto para ser coincidencia, demasiado bajo para estar seguro. En la madrugada, desperté con la voz de Hidalgo. Al menos, eso creí. Era como si estuviera allí en la habitación, entonando el grito de Dolores, pero de una manera que nunca había escuchado antes. Era más rabia que pasión, más mando que inspiración. Y al final del discurso, había una pausa. Y después de eso, un segundo grito, más ronco, más grave, arrastrado. Un sonido que parecía jalar algo del mundo debajo de nuestros pies. Salté de la cama y encendí todas las luces. La casa estaba en silencio total, pero aún así me quedé parado, temblando, escuchando aquel eco por dentro, como si se hubiera impregnado en mi cuerpo. Tomé un cuaderno viejo y comencé a anotar todo. No podía parar. Era como si las palabras tuvieran vida propia, resbalando de las manos. Escribí sobre el segundo grito, sobre cómo parecía cargar otra intención, algo escondido,
No liberador, sino hambriento. Comencé a investigar obsesivamente en las semanas anteriores cualquier mención alternativa al evento de Dolores. Nada en los registros oficiales, claro, pero sumergiéndome en archivos escaneados mal digitalizados de una biblioteca jesuita en el norte del país, encontré una cita indirecta en una nota al pie ignorada, hecha por un fraile anónimo. Hablaba de un segundo alarido que hizo temblar las paredes de la misión y doblar las campanas solas, sin mano humana que las tocara. Me quedé paralizado leyendo aquello. Era solo una frase, sin contexto, sin explicación, sin fecha. Pero era suficiente. Pasé las horas siguientes tratando de rastrear cualquier otro indicio. Comencé a encontrar fragmentos, anotaciones perdidas, menciones borradas en cartas de época. Todas hablaban de un segundo grito. Algunas lo llamaban el llamado ciego, otras la segunda voz. Y el patrón era siempre el mismo. Después de 1900, ese segundo sonido, alguien desaparecía, enloquecía o se negaba a hablar nuevamente. Uno de los documentos más antiguos decía que el sonido arrastraba la fe hacia un agujero del cual ni la luz volvía. Cuanto más leía, más volvía aquel zumbido a mis oídos, más las paredes de la casa parecían resonar con el eco ahogado de algo que no debía ser escuchado. Volví a escuchar los audios originales, tratando de confirmar si seguían cambiando. Y fue entonces cuando noté otra cosa. Ahora, la voz que susurraba detrás de las grabaciones usaba mi nombre. Bajo, arrastrado, como si fuera pronunciado con esfuerzo. Y no solo en los audios del laboratorio, sino en videos antiguos de mis clases, hasta en grabaciones que nunca habían sido editadas por nadie más que por mí. Mi nombre, seguido siempre de una frase diferente. Escucha de nuevo. Ya lo has oído. Estaba allí desde el principio. Fue entonces cuando dejé de dormir. Pasé 2 días seguidos despierto, con las luces encendidas, encerrado en la habitación, revisando anotaciones. Mi esposa estaba de viaje aquella semana. Mejor así. No sabría cómo explicar aquello sin parecer completamente fuera de mí. En una de esas noches en vela, decidí hacer algo que normalmente jamás haría. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no podía entender qué. Entonces resolví buscar más a fondo, sin importarme lo que pudiera encontrar. Abrí la computadora y busqué todas las referencias a aquel segundo grito, como si algún tipo de respuesta estuviera esperándome. Fue cuando encontré algo realmente aterrador. Un artículo de un historiador español, fechado en 1945, mencionaba un hecho extraño, pero sin explicación. Hablaba sobre un segundo grito de dolores, dicho por un hombre misterioso, 1 año después de la fecha oficial. El texto decía que ese grito, por algún motivo, nunca fue registrado en ningún documento de la época, pero que liberó algo más allá de la revolución. Esa frase quedó martillando en mi cabeza. Decidí tratar de entender el contexto de esta cita. Comencé a buscar el nombre del historiador, pero no había nada más sobre él. Solo una referencia, y nada más. Me sentí como si estuviera perdiendo el control, como si estuviera invadiendo algo que debería permanecer oculto. Pero mi curiosidad era mayor que el miedo. Busqué los nombres de los frailes que estaban en las misiones en aquella época. Las cartas que habían dejado atrás. Fue cuando encontré lo que parecía ser una carta personal de un fraile, mencionando que el segundo grito había hecho que las puertas del infierno se abrieran. No entendí el significado en ese momento, pero algo dentro de mí supo que aquello no era meramente simbólico. Comencé a sentir una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera leyendo las mismas palabras, respirando en mi nuca. Con cada nuevo documento, más pesado se volvía el aire. Las luces comenzaron a parpadear. Mi computadora se trababa, y el sonido del ventilador parecía acompañar el latido de mi corazón.
Ya no quería continuar, pero algo me estaba forzando a ir más profundo, más rápido. Era como si ese segundo grito me estuviera llamando. En aquel momento, la idea de que todo esto podría haber sido alguna alucinación por estrés me pasó por la cabeza. Pero la sensación de que el peligro estaba justo allí, a mi lado, no me dejaba descansar. Era real. Podía sentirlo. Y fue cuando un audio antiguo que encontré en la biblioteca de la universidad, titulado El grito del infierno, se reveló de forma inesperada. Era una grabación de una misa con un sacerdote desconocido, cuyo tono de voz no estaba en ningún otro archivo. Al final de la grabación susurra: ahora el segundo grito, prepárate. Con el audio reproducido, una sensación de frío tomó mi cuerpo. El grito que emitió no fue un grito común. No era la voz de Hidalgo ni de ningún otro ser humano. Era una distorsión, una mezcla de gritos, risas y susurros, como si algo estuviera tratando de emerger de un lugar profundo. En el momento en que lo escuché, supe que no debería haber hecho clic en ese archivo. El sonido reverberaba en el fondo de mi cerebro, distorsionando todo alrededor. Mi visión se volvió borrosa, mi cabeza dolía, y sentí que algo estaba saliendo de dentro de mí, como si ya no fuera yo mismo. Todo quedó quieto, pero el sonido continuó en mi mente. Cuando todo se detuvo de repente, me vi completamente desconectado de la realidad. Estaba acostado en el suelo, sin saber cómo había caído. La sensación de pérdida de control fue intensa. La gravedad parecía haber cambiado. Me levanté, sintiendo una presión inmensa en los hombros, como si estuviera cargando algo muy pesado. Miré alrededor y me di cuenta de que, por algún motivo, mi casa no estaba como antes. Las sombras en las paredes parecían más largas y el sonido del reloj en la pared parecía más fuerte, cada tic-tac reverberando en el aire. Miré por la ventana y vi algo que hasta hoy no puedo explicar. Una figura parada en medio de la calle. Estaba completamente inmóvil, en un silencio absoluto, como si estuviera esperándome. Me quedé quieto, mirando fijamente aquella figura. No podía ver detalles, solo la silueta de alguien parado en medio de la calle. Estaba muy oscuro afuera, pero había algo extraño en la forma de la figura, algo que hacía que la sangre se helara. No sabía si debía ir hasta allá o si debía llamar a alguien. El problema es que no podía moverme. Sentí un peso enorme en el pecho, como si hubiera sido tragado por la escena. Incluso intenté mirar a los lados, como si buscara una explicación, pero todo alrededor parecía deformado. Estaba atrapado en un espacio donde las sombras se alargaban más de lo normal. Mi mente estaba confusa, pero al mismo tiempo, una parte de mí quería ver hasta dónde llegaba aquello. Sentía como si la respuesta estuviera allá afuera, en la figura que no se movía. Intenté acercarme a la ventana, pero cuando di un paso, algo hizo temblar mi cuerpo. El sonido volvió. Era como si el grito que había escuchado en las grabaciones estuviera resonando más fuerte, más cerca, pero ahora venía de dentro de mí. Era un grito, pero al mismo tiempo era como si la casa entera estuviera gritando. El sonido reverberaba en las paredes, en los muebles, en mis huesos. Cuando finalmente me forcé a mirar de nuevo hacia la calle, la figura ya no estaba allí. No había vestigios de que algo hubiera estado allí fuera. La calle estaba desierta, solo el silencio de siempre. Pero yo sabía que no estaba solo. Había algo en el aire, algo que no podría explicar. Comencé a sudar, temblando de frío, y entonces me di cuenta. Las palabras que había leído, aquellas sobre el segundo grito, se estaban repitiendo en mi cabeza. Y no era solo eso. Ahora estaban presentes en el aire, en la casa, como si estuvieran esperando ser escuchadas, esperando invadir mi espacio.
La presión en mis hombros se hizo aún más fuerte. Me levanté de la ventana, tratando de alejar la sensación de estar siendo vigilado. Cada paso parecía arrastrar más una sensación de pesadilla. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. La realidad parecía haber sido distorsionada. Me senté en la mesa, tomé un pedazo de papel e intenté escribir lo que estaba sucediendo, lo que había escuchado, lo que aún escuchaba, pero la pluma temblaba tanto que apenas podía escribir. Lo que estaba tratando de entender parecía más un sueño extraño que algo tangible. Y entonces, entre las palabras que intentaba escribir, vi algo. No fui yo quien escribió aquello. Las palabras no salieron de mi mano. Surgieron de alguna forma, solas, como si otra fuerza estuviera guiando la pluma. El mensaje estaba escrito. El segundo grito jamás debería ser escuchado. El mensaje estaba allí, frente a mí, y cuando terminé de leer, todo quedó en silencio nuevamente. Pero ese silencio no era bueno. Era como si todo a mi alrededor estuviera respirando profundamente, aguardando el próximo movimiento. El sonido ya no estaba en mi cabeza, pero aún estaba allí, de algún modo, flotando en el aire. Sentía, de alguna manera, que aquel grito, aquel llamado que nunca fue documentado, había liberado algo en mí, o tal vez había abierto algo que no debería ser abierto, algo que nunca más iba a cerrarse. Nunca fui del tipo supersticioso. Estudio las tradiciones y los rituales de pueblos antiguos desde hace años, así que cuando me invitaron a participar en esta quema simbólica del diablo en un pueblo apartado, pensé que sería solo una experiencia antropológica más. Me dijeron que sería una ceremonia antigua para marcar la purificación del pueblo. Nada demasiado impresionante. Estaba equivocada. Lo que ocurrió allí me persigue hasta hoy, y ya no puedo entender qué sucedió realmente aquella noche. El ritual tuvo lugar alrededor de una gran hoguera. La figura del diablo, hecha de madera y paja, estaba en el centro de la plaza, cubierta por una especie de tela roja, y fue levantada con cánticos y golpes de tambor. Los habitantes estaban todos allí, en un silencio pesado, como si estuvieran en trance. Yo estaba observando, tomando notas, pensando en el comportamiento colectivo y en la idea de purificación. Pero, a medida que la llama comenzó a crecer, algo extraño sucedió. Miré más de cerca y me di cuenta de que, a pesar de que la figura estaba en llamas, aún se movía. No era algo visible a simple vista, pero la forma se retorcía de dentro hacia afuera, como si tuviera vida propia. Me quedé paralizada, tratando de entender si aquello era parte del ritual o algo muy equivocado. Después del ritual, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Todos estaban más tranquilos, como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros. Sin embargo, algunos de los habitantes comenzaron a actuar de manera diferente. Los más viejos, que siempre habían sido hostiles y cerrados, estaban sonriendo y conversando con todos. Incluso los niños, normalmente reservados y tímidos, parecían tener una nueva confianza, una alegría que no era suya. Al principio, pensé que era solo el efecto del ritual, pero conforme avanzaba la noche, fui percibiendo que algo no cuadraba. No era solo un cambio de humor, era como si fueran personas diferentes. Los ojos, la expresión, la forma de caminar, todo era diferente. Me encontré observando a una mujer que siempre conocí como callada e introvertida, pero aquella noche parecía otra. Estaba conversando animadamente con un hombre que, hasta donde yo sabía, nunca la había saludado antes. Miré a los demás y vi el mismo patrón.
cambios bruscos, como si la esencia de la persona hubiera sido reemplazada por algo nuevo, algo que no combinaba con su personalidad. Al principio, traté de convencerme de que era el resultado de la tensión y el fervor del ritual, pero la sensación de que algo más estaba sucediendo se fue haciendo más fuerte. Una sensación de incomodidad, como si todo estuviera fuera de lugar. Fue cuando comencé a notar los pequeños detalles. Alguien que nunca me miraba a los ojos pasó a mirarme fijamente, con una sonrisa forzada. Otra persona, que siempre tuvo una voz suave, comenzó a hablar de forma más áspera, casi agresiva. Las cosas no cuadraban. Me fui alejando un poco de la multitud, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré. En el centro de la plaza, donde la figura del diablo había sido quemada, había una especie de sombra. Algo que no estaba allí antes. Como si una parte de la oscuridad se hubiera quedado atrás, incluso después de que el ritual hubiera terminado. Una sensación de que aquello no era solo un acto simbólico. Y lo peor es que comencé a creer que aquello había sido solo el comienzo. ¿Qué fue purificado aquella noche? ¿Y qué había sido traído en lugar de aquello? No pude estar tranquila después de aquel momento. Con cada paso que daba por el pueblo, más se intensificaba la sensación de que las personas a mi alrededor no eran quienes yo pensaba. Las casas parecían más oscuras que antes, y las sonrisas en los rostros de los habitantes me incomodaban de una manera que no podía explicar. Miré a la plaza una última vez, donde la hoguera ahora estaba apagada, y fue como si el viento se hubiera llevado consigo algo más, algo que aún no podía identificar, pero sentía en el fondo de mi alma. Fui hasta la casa donde me hospedaba, tratando de racionalizar todo lo que había visto y sentido. Pasé horas revisando mis anotaciones, pero cuanto más trataba de entender, más perdida me sentía. Los cambios en los habitantes no podían explicarse solo por la energía del ritual. Esto era algo mucho más profundo, algo que no tenía explicación. A medida que la noche fue avanzando, un miedo paralizante comenzó a dominarme. ¿Qué había sido purificado en aquella quema? Y, lo más importante, ¿qué había sido cambiado en su lugar? No pude dormir. Los sonidos del pueblo llegaban hasta mi ventana. El sonido de las risas, de las conversaciones, de los pasos. Pero era un sonido diferente. Las risas sonaban forzadas, como si fueran ensayadas. Y cuando alguien pasaba por mi ventana, el olor en el aire cambiaba. Pasé horas mirando por la rendija de la cortina, tratando de ver algo que me hiciera entender lo que estaba sucediendo. Pero no vi nada más que sombras moviéndose por las calles desiertas. Y la sensación de que estaba siendo observada creció hasta el punto en que necesité cerrar la ventana con llave y alejarme de la vista. El miedo, ahora, no era solo psicológico. Era como si algo invisible estuviera a mi alrededor, vigilándome. A la mañana siguiente, decidí salir de la casa para tratar de entender qué había cambiado, pero los habitantes parecían más extraños que nunca. Estaban aún más cercanos, unos a otros con risas que sonaban como ecos, sin ninguna razón aparente. Y los ojos estaban fijos en mí, como si supieran lo que estaba pensando, como si estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Fui hasta la plaza, donde el ritual había tenido lugar. La figura quemada ya no estaba allí, pero una sensación de vacío y desolación permanecía en el aire, como si algo hubiera sido arrancado de allí. Era como si el diablo no hubiera sido purificado, sino liberado para esparcirse. Pasé el resto del día tratando de evitar a los habitantes, pero el peso de la sensación de que todo había cambiado me acompañaba todo el tiempo. Lo que comenzó como un ritual aparentemente inofensivo se transformó en una pesadilla sin fin.
Ya no podía distinguir quién era quién, y lo más aterrador, ya no sabía quién era yo misma en aquel lugar. ¿Habría sido purificada? ¿O fui lo único que quedó atrás, cambiado por algo mucho más antiguo y terrible? Sabía que necesitaba salir de aquel pueblo lo más rápido posible, pero había algo impidiéndomelo, algo que me retenía. Las personas, los habitantes, comenzaron a tratarme como si fuera una de ellos. Estaban excesivamente amigables, más de lo normal. Fui hasta la casa del jefe del pueblo, que siempre había sido un hombre serio y cerrado, pero que ahora parecía estar en éxtasis. Me ofreció un té. Me negué, pero insistió tanto que, por educación, acabé aceptando. En el momento en que el líquido tocó mis labios, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El sabor era dulce, pero algo en el fondo me decía que no era solo un té común. Lo peor vino después. Comencé a oír susurros. Primero, eran débiles, como si vinieran de dentro de mi mente, pero pronto se volvieron más altos y claros. Era una voz que me llamaba por mi nombre, una voz suave y seductora, que parecía querer atraerme hacia algún lugar oscuro y desconocido. Sabía que no debía escuchar, pero no pude controlarme. Con cada paso que daba, más fuerte se volvía la voz. Fui hasta el bosque, guiada por esa presencia invisible, como si algo me estuviera llamando hacia allá. Estaba completamente fuera de mí. Ya no podía distinguir qué era real y qué no lo era. Me sentía tomada por una fuerza extraña y peligrosa. Cuando llegué al borde del bosque, me detuve. Algo no estaba bien. El aire estaba pesado y caliente, como si estuviera a punto de llover, pero el cielo estaba despejado. Los árboles estaban inmóviles y el silencio era casi ensordecedor. Fue entonces cuando lo vi. En el fondo del bosque, entre las sombras, había algo moviéndose. No pude ver claramente qué era, pero la silueta parecía humana, o al menos lo que quedaba de humano. Me quedé quieta, observando, sintiendo un pavor indescriptible extenderse por todo mi cuerpo. Algo estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. Mis pies comenzaron a moverse por cuenta propia, como si estuviera siendo controlada. La voz en mis oídos se volvió aún más alta y ya no pude resistir más. Algo me arrastraba hacia aquella sombra. Con cada paso que daba, el miedo aumentaba, pero algo dentro de mí también sentía una curiosidad irresistible. ¿Qué era aquello? ¿Qué había sido traído en lugar de las personas que yo conocía? Estaba a punto de descubrirlo, pero al mismo tiempo sabía que no quería saberlo. Cuando finalmente me acerqué más a la figura, el miedo se volvió insoportable. La figura estaba tendida en el suelo, con la piel retorcida y pálida. No era humano, pero tampoco era una criatura completamente desconocida. Era una mezcla grotesca de algo humano y algo otra cosa. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. Fue entonces cuando, en el instante en que puse mi mano sobre ella, el aire a nuestro alrededor se congeló. La figura se volvió lentamente para mirarme, y sus ojos, o mejor dicho, aquello que antes podrían haber sido ojos, brillaron con una intensidad absurda. Lo que sucedió a continuación es algo que aún no puedo entender. Cuando la figura me miró, algo dentro de mí se quebró. No fue un dolor físico, sino una sensación de total desintegración. Mi cuerpo parecía haberse vuelto transparente, como si estuviera desvaneciéndome poco a poco, pero al mismo tiempo estaba completamente consciente. Ya no podía distinguir dónde comenzaba yo y dónde terminaba la cosa frente a mí. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Aquel ser, o lo que fuera, me observaba como si estuviera tratando de entender mi presencia allí, como si estuviera estudiándome. Sin embargo, en aquel momento percibí algo aún más aterrador.
La figura no estaba sola. Otras formas comenzaron a emerger de las sombras alrededor del bosque, más cercanas de lo que jamás podría imaginar. Se movían de manera extraña, como si no tuvieran huesos, como si flotaran en vez de caminar. Podía oír sus susurros, voces incomprensibles que parecían hablar en un idioma antiguo. Mi mente estaba a punto de colapsar, pero antes de que pudiera reaccionar, una de las figuras avanzó hacia mí. Fue una sensación indescriptible. El aire a mi alrededor parecía distorsionarse a medida que se acercaba, como si el espacio y el tiempo estuvieran siendo desgarrados. Un frío intenso se apoderó de mi cuerpo y ya no pude mover ni un músculo. La cosa se detuvo frente a mí y de repente, una de las manos, pálida y sin vida, tocó mi piel. El contacto fue como una descarga eléctrica, pero no había dolor, solo una extraña sensación de pérdida. Algo dentro de mí parecía estar siendo succionado hacia afuera, como si mi esencia estuviera siendo drenada. Debería haber gritado, debería haber corrido, pero mis pies no se movían. La figura me miraba ahora, y su presencia parecía expandirse, como si estuviera absorbiendo todo a su alrededor. Lo peor es que no sabía si era ella quien me estaba poseyendo o si era yo quien estaba siendo consumida. La sensación era tan opresiva, tan sofocante, que solo quería que aquello terminara. El miedo no era solo de ser destruida físicamente, era el miedo de perder mi identidad, de ser borrada, de convertirme en una de esas figuras que se estaban formando en las sombras. Antes de que pudiera pensar en cualquier cosa, una ola de calor recorrió mi cuerpo y las figuras comenzaron a desaparecer lentamente. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Lo que quedó fue solo el silencio. Un silencio absoluto. El viento se detuvo. Los árboles estaban inmóviles y el bosque parecía desierto. Caí de rodillas, sin fuerzas para levantarme. Y fue entonces cuando me di cuenta, aquello había terminado. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no había acabado, que lo que sea que hubiera sucedido aquella noche, aún estaba allí, observándome, esperando para regresar. El regreso al pueblo fue una pesadilla. Las calles estaban más vacías que nunca, y la sensación de que algo estaba mal solo aumentaba con cada paso. Ya no podía mirar a las personas sin ver algo distorsionado en ellas. Sus rostros, antes familiares, ahora parecían máscaras, como si las expresiones hubieran sido forzadas y encajadas allí, sin ningún tipo de naturalidad. Aún me sonreían, como si nada hubiera sucedido, pero yo sabía que algo estaba podrido detrás de todo esto, algo que no podían ocultar. Llegué a mi casa y, cuando entré, todo parecía normal a primera vista, pero no tardé mucho en darme cuenta de que, incluso allí, las cosas eran diferentes. La cama, el mobiliario, los objetos, todo parecía un reflejo distorsionado de sí mismo, como si hubiera entrado en una versión paralela de mi casa. La sensación era que nada estaba donde debería estar, como si el propio espacio hubiera sido alterado para ajustarse a algo que no pertenecía a este lugar. Y entonces recordé aquellas figuras en el bosque, la sensación de ser poseída. ¿Habría sido cambiada yo también? Pasé el resto de la noche en vigilia, sentada en la silla de la sala, observando todo a mi alrededor. El silencio que antes parecía reconfortante, ahora me sofocaba. Ya no había sonidos del pueblo, ya no había vida, solo aquel vacío creciente que me engullía poco a poco. Cerré los ojos por un momento y cuando los abrí de nuevo vi algo en la ventana. Era una sombra, moviéndose lentamente, pero no era humana. Sabía que algo estaba allí. Y una vez más, no sabía si era la misma persona que había llegado a aquel pueblo. La sensación de que era otra, o que algo había sido dejado atrás, me consumía.
Estaba atrapada en una pesadilla sin fin, pero nadie más que yo parecía darse cuenta. Fue cuando escuché la voz nuevamente, aquella voz suave y distante que me llamaba por mi nombre, viniendo de algún lugar dentro de la casa. El sonido parecía resonar por las paredes, como si estuviera siendo amplificado. Me levanté lentamente, mis pasos pesados e inciertos, hasta el pasillo. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía, pero algo dentro de mí insistía en que fuera hasta allí. Ya no podía confiar en mis propios instintos. Cada vez que la voz me llamaba, me sentía más fuera de control, como si estuviera siendo jalada hacia algo desconocido. Cuando llegué a la sala, la puerta estaba abierta y algo me estaba esperando del otro lado. Era la figura del bosque, pero esta vez no estaba sola. Había otras. Estaban de pie, mirándome, con aquellos ojos vacíos, brillando en la oscuridad. Y entonces ocurrió lo más extraño. No se movieron, se quedaron allí, como si estuvieran esperando algo, o esperando que yo tomara alguna decisión. Sabía que algo había sido cambiado, y lo que estaba allí, frente a mí, no eran los habitantes del pueblo. Pero, ¿qué era? Ya no lo sabía. Aquella última visión, aquel desfile de figuras ante mí, fue el punto culminante de todo lo que temía. Ya no se trataba de entender lo que estaba sucediendo. Ya lo sabía. Lo que vino a este pueblo no era humano. Eran esas entidades, esas cosas que asumieron los cuerpos, que tomaron la esencia de las personas, el ritual de la quema del diablo, el fuego, el sacrificio. Todo aquello fue una ilusión. No había purificación, había intercambio. Aquellos que quemaron, aquellos que murieron, no se estaban yendo, simplemente estaban dejando el lugar para que algo peor tomara su lugar. La sensación de que algo se movía dentro de mí, como si estuviera siendo devorada por dentro, se intensificó. El aire parecía pesado, como si el propio espacio estuviera contra mí. No podía respirar bien, y por más que quisiera salir de allí, mis pies no me obedecían. Estaba atrapada allí, con ellos, con esas sombras que tomaron la forma de personas, de conocidos, pero que ya no eran nada de eso. Era como si el mundo se hubiera convertido en un espejo distorsionado y yo fuera la única que aún veía el reflejo verdadero. Intenté huir, corrí, intenté gritar, pero el pueblo ya no tenía salida. Cada calle se cerraba, cada puerta se cerraba sola. Lo que fuera, me rodeaba, me observaba, me analizaba como si se estuviera alimentando de mi miedo. Y sabía, sin duda, que no sería la misma persona al salir de allí. Había sido alterada. Había sido parte de un ritual que ni sabía que existía hasta aquel momento. Ya no sería yo quien caminara por aquellas calles. Sería algo que no debería estar allí. Pero de repente, como si hubiera sido sacado de alguna película de terror, el pueblo se calmó. La voz dejó de llamarme. Las figuras desaparecieron como si nunca hubieran existido. El aire volvió a la normalidad. La luna brilla sobre las casas y la vida parece haber retomado su curso, como si nada hubiera sucedido. Lo más perturbador, sin embargo, es que nadie más parece notarlo. Ellos continúan viviendo, caminando, como si el único cambio fuera yo y no el pueblo entero. Fui la única en ser tocada y nadie más parece percibir la diferencia. Y por más que quiera olvidar, algo dentro de mí sabe que ellos ya no son los mismos. Nunca lo serán. Ahora, lo que queda es una pregunta sin respuesta. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué fue realmente purificado aquella noche? ¿Y qué fue dejado en su lugar? Nunca podré olvidarlo. Pero lo más aterrador de todo es que sé que, un día, aquello volverá. Cuando menos lo espere, lo que fue dejado atrás vendrá a buscar a quien aún quede.
Y yo, no sé si soy capaz de huir nuevamente. Nunca creí mucho en esas historias de pueblos perdidos en las montañas, donde la gente habla de rituales antiguos y cosas sobrenaturales. Siempre pensé que eran solo leyendas, algo para mantener el misterio y la cultura del lugar. Pero, después de lo que ocurrió en mi pueblo, ya no puedo ver las cosas de la misma manera. Todo comenzó en la bendición de las velas, una ceremonia que ocurre cada año aquí, justo al comienzo de la primavera. El pueblo entero se reúne en la plaza central y todos llevamos velas encendidas que son bendecidas por un sacerdote local. El cielo estaba despejado, sin nubes, y las montañas alrededor formaban un escenario tranquilo, casi perfecto. Todos estaban tan concentrados en la ceremonia que nadie se dio cuenta de lo que sucedió después, excepto yo. Estábamos todos con la cabeza agachada, rezando, cuando vi algo extraño en el cielo. Al principio, pensé que era una hoja, una brisa que traía algo del campo, pero al mirar mejor, vi que era una flor morada, delicada, cayendo despacio. No sé explicar el motivo, pero mis ojos no podían apartarse de ella. Parecía flotar hacia el suelo, yendo directamente hacia el sacerdote que estaba al frente de todos. Cuando la flor llegó hasta él, se deshizo completamente en sus manos, como si estuviera hecha de polvo. No hubo sonido, no hubo movimiento, solo ese instante detenido en el tiempo. El sacerdote miró sus manos, luego miró a los demás con una expresión extraña, pero nadie notó lo que él había visto. Ni yo sabía exactamente lo que significaba. Me quedé con eso en la cabeza durante toda la ceremonia, pero no se lo dije a nadie. Era como si hubiera tenido una visión. En los días siguientes, las cosas comenzaron a cambiar en el pueblo. Las desapariciones comenzaron de forma tan sutil que nadie prestó atención al principio. Primero, fue una pareja de ancianos que desapareció de su casa. Solo encontraron sus ropas, dejadas en la cama, como si simplemente se hubieran evaporado. Al principio, pensamos que podrían haber salido por la noche, o incluso que algo malo hubiera ocurrido. Pero pronto otros comenzaron a desaparecer también, y siempre de la misma manera. Ninguna señal de lucha, ni de desorden, solo las ropas. Pero lo más extraño de todo fue que, por más que la desaparición fuera gradual, no había ninguna alarma. La gente del pueblo parecía más indiferente, como si ya lo esperaran de alguna forma o como si fuera normal. Yo fui la única que comenzó a notar la conexión entre todo. Cada persona que desaparecía dejaba atrás sus ropas, que eran encontradas en lugares inusuales, como si hubieran sido dejadas allí intencionalmente, como piezas de un rompecabezas. Y fue entonces, cuando mi mente comenzó a hacer las conexiones, que descubrí sobre la flor morada. No fue fácil, ya que nadie quería hablar de eso, pero una noche logré conversar con doña Elisa, una de las mujeres más ancianas del pueblo, que era conocida por saber muchas historias antiguas. Ella me contó que la flor morada era una señal de algo que ocurría en los ciclos de cosecha de almas, un ritual que había sido interrumpido por generaciones, pero que siempre regresaba. La flor caía del cielo para indicar el comienzo de un nuevo ciclo, y, cuando se disolvía en las manos del líder espiritual, eso significaba que la cosecha estaba a punto de comenzar. Fui hasta el sacerdote y me dijo que no recordaba nada sobre la flor. No recordaba nada. La desaparición de más personas no se detuvo. Cuando comencé a mirar el pueblo con más atención, me di cuenta de que no era solo la cantidad de ropas abandonadas lo que me daba miedo. Era el silencio. El silencio se apoderó de todo, como si los habitantes ya no se preocuparan más los unos por los otros. Era como si la vida hubiera sido succionada del lugar,
dejando solo cuerpos vacíos. Y, peor aún, comencé a sentirme desconectada de todo y todos, como si el lugar me estuviera consumiendo también. Cada día, más casas quedaron vacías. Las calles estaban desiertas, y lo que antes era una vida simple y llena de movimiento, ahora parecía una pesadilla inmóvil. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se volvió constante. Sabía que no podía quedarme allí por más tiempo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que estaba sucediendo, que no podría irme sin saber la verdad, incluso si era demasiado aterradora para creer. Una noche, después de horas tratando de descubrir más sobre el ritual de la cosecha, decidí buscar el viejo libro de oraciones que doña Elisa había mencionado. Era un libro antiguo, polvoriento, lleno de anotaciones hechas a mano por sacerdotes de generaciones pasadas. Sentía que, de alguna manera, todo estaba allí, guardado entre esas páginas. Cuando abrí el libro, lo que encontré me paralizó. La flor morada estaba descrita allí, junto con lo que sucedía después de su caída. Era un ciclo de almas que eran cosechadas para garantizar la continuidad de algo mayor, algo que involucraba no solo a las personas, sino a la propia tierra, a la propia vida en el pueblo. Lo peor de todo era el final de la descripción. La última en florecer será la que decidirá el destino. Las palabras estaban allí, como una advertencia que apenas podía entender. ¿Cómo podría ser yo la última en florecer? No lo sabía, pero una sensación de terror se apoderó de mí. Algo en mí sabía que yo estaba en el centro de todo esto, de alguna manera que no podía explicar. Decidí entonces hablar con el sacerdote nuevamente, pero cuando llegué a la iglesia, me di cuenta de que ya no estaba allí. La iglesia estaba vacía, las velas apagadas, y había un fuerte olor a incienso en el aire. Todo era extraño, y algo me decía que estaba siendo observada. En el fondo de la iglesia, cerca del altar, noté algo que me dejó completamente sin reacción. Una flor morada, idéntica a la que había caído del cielo en la bendición de las velas, estaba reposando en el suelo. Me acerqué, el corazón latiendo fuerte, y cuando toqué la flor, se disolvió en mi mano, así como había sucedido con el sacerdote. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo mucho mayor estaba en juego. Ya no sabía en quién confiar, ni qué hacer. El miedo se estaba apoderando de todo y al mismo tiempo, algo dentro de mí parecía estar siendo atraído hacia la verdad. Pero lo que más me aterrorizaba era saber que, de alguna manera, yo estaba ligada a esto de una manera que ni yo misma entendía. Aquella noche, no pude dormir. El miedo me estaba consumiendo por dentro, pero al mismo tiempo, no podía alejarme. Algo me estaba llamando, algo que no podía ignorar. Fui hasta la plaza central, donde todos se reunían antes. El lugar estaba desierto, pero el viento trajo un aroma extraño, como si algo estuviera podrido. Miré alrededor y vi las ropas abandonadas allí, en el mismo lugar donde algunas de las personas habían desaparecido. Eran solo ropas. Era como si en algún momento se hubieran vaciado de cualquier vestigio de vida. Allí, en el centro de la plaza, algo brilló. Era una flor morada. Y esta vez, no cayó del cielo, sino que estaba allí, en la tierra, frente a mí. Sentí un escalofrío. Cuando me agaché para tocarla, el suelo parecía temblar bajo mis pies. Y entonces escuché una voz baja y ahogada, pero que parecía venir de todas partes. No era la voz de alguien que yo conociera, pero estaba clara en mi mente, como si estuviera hablando directamente a mí. Tú eres la última, decía la voz. Tú eres la cosecha final. Mi cuerpo estaba paralizado. No sabía si debía correr o quedarme.
Algo estaba a punto de suceder y no sabía qué era. Miré alrededor y vi que ya no había nadie más, solo las ropas dejadas por el camino, como si todo el pueblo se hubiera evaporado. La flor, entonces, se deshizo en polvo y una sensación de alivio mezclada con pavor se apoderó de mí. Sabía que, de alguna manera, aquello había terminado. Pero no podía entender cómo o por qué. A la mañana siguiente, el pueblo estaba aún más silencioso. Las casas estaban vacías y las calles parecían irreales, como si fueran de otro lugar. El tiempo parecía haberse detenido. Cuando intenté hablar con alguien, nadie respondió. Y lo más aterrador de todo era que ya no había nadie más para desaparecer. Las personas que habían desaparecido ahora no eran recordadas. Era como si el pueblo nunca hubiera estado poblado. Solo yo estaba allí, la última. Los días pasaron y lentamente los recuerdos del pueblo fueron borrándose de mi mente. ¿Qué sucedió de verdad? ¿Por qué fui la última? Nunca encontré respuestas para lo que viví, y lo que más me asusta hasta hoy es el silencio que quedó después de que todo terminara. No sé si algún día podré entender. El ciclo que comenzó con la flor morada se cerró, pero la sensación de que todo estaba a punto de comenzar de nuevo me persigue. Hoy solo quedan recuerdos de lo que sucedió, y ni siquiera ellos parecen reales. Si alguien me pregunta sobre lo que ocurrió en el pueblo, todo lo que puedo decir es que algo muy antiguo y muy terrible sucedió allí, y yo fui la última en saberlo, la última en florecer.